Hola amigos de YouTube, el día de hoy en Sammy Te Explica vamos a hablar acerca del refrigerador, una historia congelada. En primer lugar, es importante aclarar la definición de refrigerador. Refrigerador es un electrodoméstico que la mayoría de personas tienen en su casa con la finalidad de mantener a temperaturas frías alimentos perecederos, tales como frutas, verduras y carnes. No obstante, pese a que la mayoría de personas poseen un refrigerador en sus hogares, estos desconocen acerca de su funcionamiento, sus componentes y su coeficiente de desempeño, que son factores importantes al momento de adquirir un refrigerador, y por lo tanto se aclararán dentro del video. En primer lugar, dentro de los componentes principales del refrigerador se encuentra el evaporador, el condensador, el compresor y la válvula de expansión. El compresor es una máquina que se encarga de desplazar y aumentar la presión de un fluido a través de un trabajo otorgado. La válvula de expansión es un dispositivo de restricción de flujo que causa una disminución significativa de presión en un fluido. El condensador es el foco frío o fuente de calor del ciclo termodinámico y por lo tanto condensa el vapor y evacúa el calor de condensación al exterior. Finalmente, el evaporador es el intercambiador de calor donde hay una transferencia de energía térmica de un medio a ser enfriado a un refrigerador. Ahora bien, ¿cómo identificar estos componentes mencionados en la refrigeradora de nuestra casa? Es un tanto difícil, puesto que en la actualidad se encuentran aisladas. Sin embargo, se puede visualizar que el condensador se encuentra en la parte trasera de la refrigeradora, la válvula de expansión en la parte trasera superior, el compresor se encuentra en la parte trasera inferior y el evaporador se encuentra en la parte superior. Por otro lado, con respecto al cálculo del coeficiente de desempeño, se utiliza un Performance Datasheet del refrigerante 134A, que es el que emplea la refrigeradora, la cual muestra la temperatura máxima, la temperatura mínima, de acuerdo al consumo de energía de la refrigeradora. Además, se emplean valores proporcionados por la refrigeradora, como lo son la masa y el consumo de energía de la misma. Con respecto a la metodología empleada, en primer lugar, se realiza un balance de masa en los diferentes componentes. Luego, se realiza un balance de energía y finalmente se realiza un balance de entropía en el compresor. A partir del balance de energía en el evaporador, se obtiene que el calor es igual a la masa por la entalpía 1 menos la entalpía 4. Además, se debe considerar que el refrigerante sale como vapor saturado del condensador para encontrar la entalpía 1 y realizar un balance de energía en la válvula de expansión para encontrar la entalpía 4. Puesto que la válvula de expansión únicamente cambia la presión y no hay un intercambio de energía. Por lo tanto, la entalpía 4 sería igual a la entalpía 3 y la entalpía 3 se obtiene considerando que el refrigerante sale del condensador como líquido saturado. Además, se realiza un balance de energía en el compresor, obteniendo que el trabajo de entrada es igual a la masa por la entalpía 2 menos la entalpía 1. La entalpía 1 se calcula anteriormente para el balance de energías en el evaporador. No obstante, se requiere calcular la entalpía 2 y para ello se realiza un balance de entropía. Mediante el balance de entropía en el compresor se obtiene que la entropía 1 es igual a la entropía 2 si se considera que el compresor es isentrópico, es decir, que no realiza una transferencia de calor y por lo tanto el proceso es reversible adiabático. Con el valor de la entropía 2 y el valor de la temperatura de condensación se puede obtener el valor de la entalpía 2 y por lo tanto calcular Win. Además, se pueden obtener las demás entalpías en base a la temperatura de condensación y evaporación y las presiones de saturación correspondientes a estas temperaturas. También, con el diagrama del ciclo de refrigeración y el diagrama temperatura versus entropía, se puede entender cómo funciona el ciclo de refrigeración y cuáles son las entalpías correspondientes a cada parte del ciclo para poder obtenerlas con facilidad. Luego de realizar el balance de energía y de masa, se obtiene que la masa permanece constante durante todo el ciclo de refrigeración y se obtienen los valores de Q y W, con lo que se puede finalmente
calcular el coeficiente de desempeño, que es igual a Q sobre W. A partir de los cálculos se obtiene un coeficiente de desempeño de la refrigeradora de 1.15, el cual es un valor relativamente bajo. Por lo tanto, se procede a calcular el trabajo reversible para, a partir de eso, calcular la exergía destruida y evaluar cuál es el problema de la refrigeradora. Se calcula el trabajo reversible con la fórmula que se muestra a continuación y se obtiene que es igual a 4.64 kJ, que es aproximadamente la mitad del trabajo que entra al compresor. Se calcula la exergía destruida restando del trabajo real el trabajo reversible, con lo que se obtiene un valor de 4.64 kJ. Se puede observar que el valor de la exergía destruida de la refrigeradora es alto. Por lo tanto, hay una gran cantidad de trabajo que se está perdiendo y no es aprovechable. Esto se puede dar por varias razones. La primera razón para un valor de exergía destruida alto es el empleo de un motor de baja eficiencia que no convierta toda la energía eléctrica en energía mecánica útil para el ciclo de refrigeración. La segunda razón es la presencia de fricción. Esta está altamente relacionada con un motor de baja eficiencia, puesto que la fricción es la que provoca que haya una pérdida de trabajo como forma de calor y que provoca que éste no sea aprovechable. La tercera causa es la viscosidad, que es la resistencia de una sustancia como el refrigerante a fluir. En este caso, la viscosidad afecta la eficiencia, puesto que el refrigerante tiene que fluir a través de cada uno de los componentes del ciclo de refrigeración. Y si hay una resistencia, ya no se realiza el ciclo de manera tan efectiva. Finalmente, otra de las causas es la pérdida de calor. Debido a que no todos los componentes del ciclo de refrigeración se encuentran aislados, siempre va a haber una pequeña pérdida de calor al momento de realizar el proceso del ciclo, y por lo tanto aumenta la exergía destruida. Finalmente, es importante considerar qué ocurre con la exergía de nuestra refrigeradora al momento de abrir la puerta. Es importante notar que una vez que se abre la puerta, el problema deja de ser uno de volumen de control y pasa a ser un problema de estado transitorio. Por lo tanto, al ser transitorio, está saliendo un gas frío a una fuente caliente, que es el medio ambiente, y al mismo tiempo está entrando un gas caliente a una fuente fría, que es la refrigeradora, en lo que se genera un proceso de creación y destrucción de energía. Sin embargo, es importante notar y considerar que la cantidad de flujo másico caliente que entra a la refrigeradora es mayor a la cantidad de flujo másico frío que sale de la refrigeradora. Por lo tanto, hay una mayor entrada de calor y la exergía destruida es mayor, provocando que la refrigeradora sea menos eficiente cuando está abierta la puerta. Por lo tanto, mediante el video se puede concluir que el coeficiente de desempeño de la refrigeradora empleada es relativamente bajo debido a la exergía destruida de la refrigeradora, la cual se da por pérdidas por calor, fricción, viscosidad y un motor de baja eficiencia. Además, se pudo ver a partir del video los componentes de la refrigeradora, que básicamente son un compresor, un evaporador, un condensador y una válvula de expansión. También se evidencia que cuando se abre la puerta de la refrigeradora hay un aumento de exergía, puesto que hay un ingreso de masa caliente que con respecto a la salida de masa fría es mucho mayor. Es importante notar que el coeficiente de desempeño obtenido es demasiado bajo de acuerdo a lo establecido por la teoría. Por lo tanto, se puede decir que la gran cantidad de aproximaciones y suposiciones utilizadas pueden afectar al valor obtenido. Finalmente, si se desea aumentar la eficiencia de la refrigeradora y disminuir la exergía destruida, se puede utilizar un motor de alta eficiencia que disminuya las pérdidas por fricción, utilizar un aislamiento para cada uno de los componentes del ciclo de refrigeración y un diseño hidrodinámico que evite problemas en la eficiencia debido a la viscosidad. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención.